Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 19. Vamos a comenzar con una pregunta que me imagino que no os va a gustar a ninguno, porque es sobre un tema que es particularmente desagradable, es sobre las dislipemias, capítulo apasionante de endocrino, las rutas de los lípidos, las estatinas, el ácido nicotínico, todo aquello, pero que en el examen MIR recientemente han caído preguntas cada vez más exigentes, cada vez más duras y por tanto pues unos principios sí que tenemos que tener claros. No voy a contar todo lo que viene en el manual, para eso ya está el manual, voy a intentar simplificarlo dentro de lo que eso se puede simplificar, que no es mucho. La pregunta dice así: se trata de un varón obeso de 32 años, lo remiten para estudio de dislipemia, y nos dicen en la exploración que aparecen santomas tuberosos en ambos codos y este es el dato más importante, junto con el perfil lipídico que ahora vamos a ver, tiene coloración amarillenta en pliegues de palmas y dedos. ¿Eso qué es? Si nos encontramos un santoma que afecta a ese nivel, en los pliegues de las palmas, en los dedos, ¿cómo se llama ese tipo de santoma? Estriado palmar, santoma estriado palmar. Y eso es absolutamente típico de una dislipemia que veremos a continuación. Primero analicemos el perfil lipídico. Nos dice, fijaros, que tiene un índice de masa corporal de 31, es decir, tiene obesidad. Hay un colesterol de 332 y hay unos triglicéridos de más de 300 también. Vamos a ver, esto después lo analizamos con un poco más de calma. Se trata de una dis-beta-lipoproteinemia familiar. Antes de meternos en entidades concretas, vamos a repasar un poquito cómo era la ruta de los lípidos, cómo funciona todo eso, para a partir de ello sacar la mayor enseñanza posible y poder clasificarlas y poder entenderlas un poquito más. Ya digo que esto es difícil, esto es complicado. Vamos a ir paso a paso y ya aviso que aquí se va a llenar la pizarra de flechas, de números, de lipoproteínas, de cosas que no nos van a agradar a ninguno. Así que antes de empezar, tomaros un par de cafés o un par de tés o aquello que cada uno acostumbre para aumentar su estado de alerta, porque os va a hacer falta. En primer lugar, esto que estoy pintando aquí, y este es nuestro punto de partida, es un asa de intestino. Aquí tenemos un asa de intestino donde se van a absorber diferentes cosas. Vamos a empezar con los triglicéridos. Los triglicéridos procedentes de la dieta se van a absorber a ese nivel y, muy importante una cosa, fijaros en este diagrama. Esto sí que he tenido que echar mano de un recurso gráfico porque esto yo no soy capaz de dibujarlo ni de coña. Fijaros en este dibujo cómo vemos una vellosidad muy ampliada. Dentro de esa vellosidad nos encontramos vasos y alguna vénula y alguna arteriola, tal, y en el centro de esa vellosidad nos encontramos un vaso linfático. Ese vaso linfático se llama vaso quilífero central. Muy importante este detalle. En las vellosidades, como sabéis, se absorbe todo y después se va a incorporar a la circulación portal, después va a llegar a hígado, etc. Eso va a ser verdad para muchas sustancias, pero no todas. Cuidado. Fijaros que los triglicéridos se van a absorber y se van a incorporar a ese vaso quilífero central que veis ahí. Luego todos esos se van a anastomosar, van a dar vasos linfáticos, porque esto es parte del sistema linfático. Después, a nivel del abdomen, todo eso confluye, forma la cisterna de Beckett, como sabéis, y luego eso ya sube hacia tórax a través del conducto torácico. Luego el conducto torácico va a desembocar en subclavia izquierda, como podéis ver en este diagrama, y luego eso se reparte por el resto del organismo. Fijaros la conclusión de todo esto. ¿A dónde quiero ir a parar al describir este trayecto? Los triglicéridos que se absorben en el intestino no se van a incorporar al sistema porta. No hacen eso. Vaso quilífero central, estructuras linfáticas, conducto torácico y van a subclavia. No van directamente a hígado. Solo un tipo de triglicéridos, un tipo muy particular, sí que se incorporaría a la circulación portal y sí que iría directamente a hígado, pero son una minoría, son una excepción. Me estoy refiriendo a los triglicéridos de cadena media. Todos los demás, que son la inmensa mayoría, van a hacer el trayecto que he descrito. Y bien, hecho eso, incorporado ya a sangre a través del conducto torácico, cuando ya desemboca en la subclavia izquierda, van a viajar, cuidado, van a viajar por sangre esos triglicéridos. ¿De qué manera? Los lípidos no pueden viajar sueltos en sangre.
¿Por qué? Porque son liposolubles, son lípidos. Cuidado, las cosas liposolubles no viajan solas por sangre porque no son solubles en agua. La sangre fundamentalmente es agua en su composición. Los lípidos viajan unidos a proteínas. De ahí el colesterol bueno, colesterol malo, esos términos populares. Colesterol bueno es aquel que circula pegado a HDL, colesterol malo es aquel que circula pegado a LDL. Los triglicéridos que he absorbido en la dieta, cuando ya pasan la sangre y empiezan a circular, ¿cómo lo hacen? Se unen a una serie de apoproteínas y van a configurar lo que se llama un kilomicrón. Kilomicrón. Esta es la ruta exógena de los triglicéridos. Los que vienen de la dieta se incorporan a kilomicrones. Y ahora veremos qué es lo que pasa con esos kilomicrones. Los kilomicrones tendrán una serie de apoproteínas. Todas las lipoproteínas van a tener apoproteínas que son como el código postal que les indica a dónde van a ir dirigidas. En el caso de los kilomicrones, van a circular, y llega un momento en el que los kilomicrones van a llegar a tejidos que pueden hacer uso de ellos. Aquí, por ejemplo, pues pinto músculo. El músculo puede tirar de kilomicrones, hacer la energía. También el adipocito, lógicamente, sabe manejar kilomicrones. Lo pinto con su pequeño núcleo excéntrico y con su gran vacúola central. La panza del adipocito. Bien, fijaros que estos tejidos que he pintado, que pueden usar los kilomicrones como fuente de energía o para almacenarlo como hacen los adipocitos, aquí no he incluido el cerebro. El cerebro no va a tirar directamente de kilomicrones. El cerebro no puede extindir los kilomicrones en ácidos grasos y directamente utilizarlos. No, el cerebro no puede hacer eso. Si eso fuese así, estudiar el MIR adelgazaría, pero no es el caso. En los músculos, los adipocitos sí que los pueden emplear. Uno los quema, otro los acumula. Bien, pues una vez que esto llega aquí, esos triglicéridos hacen esto. Se desprenden parte de esos triglicéridos que contiene el kilomicrón. Esta es la mayor composición que tiene, fundamentalmente triglicéridos. Un kilomicrón tiene también una mínima, fijaros qué pequeño lo pinto, una mínima despreciable fracción de colesterol, muy poquito colesterol, casi todos son triglicéridos. Un poquito de colesterol puede ir también disuelto en ellos, pero fundamentalmente triglicéridos. Bien, pues todos estos triglicéridos llegan aquí. Y ahí hay una enzima, que después vamos a ver, porque es importante de cara a entender una cierta patología, puede cortar, de esos triglicéridos, puede cortar ácidos grasos, se incorporan aquí, y el resultado va a ser esto. Una partícula residual, kilomicrón residual lo llaman algunos, bueno, partícula residual, más propiamente. Esa partícula residual lo que tiene, fundamentalmente en su contenido, pues van a ser triglicéridos también, pero ya menos que un kilomicrón. ¿Por qué? Porque parte de estos triglicéridos los he utilizado o bien para quemarlos o bien para almacenarlos. Entonces, aquí habrá triglicéridos, ¿de acuerdo? Y proporcionalmente un poquito más de colesterol. No es que haya aquí más colesterol que se haya incorporado, que probablemente también, pero fundamentalmente lo que ha pasado aquí es que he perdido triglicéridos y en proporción el poco colesterol que tenía ahora representa un porcentaje superior de la composición total de esa lipoproteína, de ese kilomicrón residual. Bien, bueno, pues esto de aquí, esta partícula residual, ¿qué va a pasar con ella? Una vez que ya ocurre esta transformación, esa partícula residual lo que va a hacer es esto. Esto de aquí es hígado. Pues al hígado se va a dirigir. Punto. No voy a complicar más las cosas. Hay muchas más flechas posibles que podría incorporar. Esto no es tan sencillo ni mucho menos, pero nos quedamos con esto como idea. ¿Qué más pasa? Porque esto es la mitad de la vía. Ahora vamos a cambiar de color para no liarlo. Vamos a pintar en azul. Esta es la vía exógena de los triglicéridos. Vamos a ver ahora otra cuestión. En el intestino también se van a absorber hidratos de carbono.
esos hidratos de carbono, cuando se ingieren y cuando se absorben en gran cantidad, ¿qué va a pasar? Los hidratos de carbono sí que siguen el trayecto habitual, se absorben en las microvellosidades intestinales, van a llegar a porta, van a ir a hígado, ¿y qué va a pasar con ellos? Esos hidratos de carbono llegan a hígado, se va a la porta, ¿y el hígado qué hace con ellos? ¿Es rentable, es lógico acumular energía en forma de carbohidratos? Algo de energía acumulamos en forma de carbohidratos, ya sabéis que existe, por ejemplo, el glucógeno, pero la mayor cantidad de energía que acumulamos es en forma de grasa. ¿Por qué? Pues porque ocupa menos espacio. 1 gramo de grasa puede almacenar más calorías que 1 gramo de hidratos de carbono. Así que por ese motivo lo que hace el hígado con estos carbohidratos sobrantes, cuando la dieta es muy rica en carbohidratos que no consumo, lo que hace con ellos es transformarlos ¿en qué? Transformarlos en grasa. Y esa grasa, triglicéridos, va a viajar pegado a una lipoproteína, que es la que se llama VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad. Bien, bueno, pues estas VLDL, su contenido principal, ¿cuál va a ser? Pues triglicéridos. La VLDL es muy comparable a un kilomicrón. La diferencia es que el kilomicrón pues, procede de los triglicéridos de la dieta, las VLDL lo produce el hígado a partir de carbohidratos cuando me sobran en mi dieta. Pero básicamente contienen lo mismo. Muchos triglicéridos y una mínima fracción de colesterol. El colesterol representa un porcentaje muy bajo de todo el contenido de la VLDL. ¿Qué hace la VLDL? La VLDL tiene unos códigos postales, un área de reparto muy parecida a los kilomicrones. Si miráis en un libro de endocrino cuáles son las apoproteínas que acompañan a este van a ser muy parecidas, no las mismas, pero muy parecidas. Entre ellas, las hay que les dirigen hasta aquí. Aquí van a llegar. ¿Qué va a ocurrir una vez que estas VLDL ricas en triglicéridos lleguen aquí a músculo o a adipocito? Pueden pasar dos cosas, que el músculo en ese momento necesite energía, fragmente unos cuantos ácidos grasos, combustión, etcétera, obtiene energía, o si en ese momento pues no me hace falta, lo acumulo en forma de grasa y el resultado, ¿cuál es? ¿Qué pasa? Una vez que ya las VLDL han llegado aquí, se han transformado por la acción de ciertas enzimas que están ahí, que después veremos, ¿cuál es el resultado de esa transformación? Algo parecido será a las partículas residuales. ¿Por qué? Porque es básicamente igual. Estos dos contienen principalmente triglicéridos, solo triglicéridos, si lo miras en ciertos libros ni te mencionan que tienen una mínima fracción de colesterol. Triglicéridos, nada más, para nosotros. ¿En qué se transforman? Pues en IDL. ¿Qué ha pasado aquí? Las IDL son el resultado de ese cambio, son VLDL que han perdido parte de esos triglicéridos, es lo que me queda. Las IDL van a contener triglicéridos, menos que las VLDL, van a contener algo de colesterol, ya proporcionalmente empieza a representar más, ya que he perdido triglicéridos. ¿Y qué pasa con esas IDL? ¿Qué va a suceder con ellas? ¿En qué se transforman? Las IDL poco a poco van perdiendo triglicéridos, va quedando principalmente colesterol y se transforman en LDL. Esto de aquí. Pues bien, las LDL, como todos sabéis, va por ahí circulando y pueden hacer dos cosas. Las LDL tienen dos posibles destinos. Pueden irse o bien a tejidos periféricos, pueden irse a tejidos periféricos, pues por ejemplo, tejidos que necesitan habitualmente colesterol, pues las suprarrenales, que están todo el día fabricando hormonas esteroideas. Derivados esteroideos son, como sabéis, el cortisol, la aldosterona, los andrógenos suprarrenales. Esto puede ir a tejidos periféricos, pues a las gónadas, para hacer
estrógenos o para hacer testosterona, o puede ir también al sistema inmune, que también puede tirar del colesterol para hacer esta sustancia, en fin, a donde sea necesario. Lo que pasa es que también, claro, si hay un exceso, también puede depositarse a su paso debajo del endotelio vascular y producirme placas de ateroma, como sabéis también de sobra. Eso es un posible destino de las LDL. Otro posible destino de las LDL es este. Regresar a hígado. El hígado tiene receptores para LDL, tiene receptores para LDL. De hecho, hay un fármaco que es un hipolipemiante o un grupo de hipolipemiantes, el más famoso que existe, que son las estatinas. ¿Qué hacen las estatinas? ¿Qué mecanismo de acción tienen las estatinas? Son, si os vais a un libro de fármacos, pone, son inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Bueno, muy bien. Esa es la enzima limitante en la síntesis de colesterol, etcétera. Bueno, pero el efecto neto de una estatina, uno de los efectos netos que nos interesan aquí en este diagrama, las estatinas indirectamente hacen que el hígado exprese más receptores para LDL. Entonces, ¿qué pasa? Si el hígado expresa más receptores para LDL, todo el LDL circulante, más fracción va a volver a hígado y él lo va a eliminar. El hígado elimina colesterol pues a través de las vías biliares. Ya sabéis que en las vías biliares me voy a encontrar, entre otras cosas, colesterol, incluso colesterol puro, voy a encontrar ácidos biliares, sales biliares para la digestión de las grasas, etcétera. Pues todo eso lo puede hacer el hígado. Bueno, pues eso gracias a esos receptores de LDL eliminaría más fracción y bajaríamos en sangre las LDL gracias a ese mecanismo. De hecho, es una cosa que se ha preguntado en el MIR alguna vez. A través de la bilis se elimina colesterol y otras muchas cosas que son liposolubles. Las colelitiasis, ¿qué son más frecuentes, en varones o en mujeres? Patología biliar litiásica, ya sabéis que es más frecuente, bastante más frecuente en el sexo femenino que en el sexo masculino. ¿Y eso por qué? Porque todo esto que hemos dicho está influenciado también por las hormonas sexuales. ¿Qué sucede? Pues los estrógenos hacen que el hígado elimine más colesterol a través de las vías biliares. Por eso el sexo femenino va a estar más predispuesto a hacer ese tipo de problema, a hacer colelitiasis, etcétera. Todo eso es más de mujeres que de varones. ¿Qué te suelen contar cuando cuentan a alguien con colelitiasis? Pues una mujer de mediana edad, ya un poco mayor, que está obesa también. Eso hace que elimines también más colesterol y más lípidos en general por la bilis, etcétera. Sin embargo, el varón, que elimina menos colesterol a través de las vías biliares, sí que tiende a depositarlo más en endotelio. Por eso una persona, un varón de 45 años, ya los hay con placas de ateroma y tienen ya alteraciones, síndromes coronarios agudos a edad más o menos temprana. Sin embargo, una mujer de 45 años con un síndrome coronario agudo es algo absolutamente excepcional. Y eso, bueno, son parte de los efectos que tienen las hormonas sexuales sobre todas estas rutas. Bueno, pues acordaos, el LDL o a tejidos periféricos o vuelve a hígado. Y ya no voy a complicar más las cosas. Ya sé que también existen las HDL, etcétera. No voy a meterme más en esto porque no las necesito para contar las dislipemias que voy a contar a continuación para responder esta pregunta, etcétera. El HDL sí que hay que recordar que cuanto más alto, pues mejor. Un HDL bajo es un factor de riesgo cardiovascular. La HDL lo que hace es recoger lípidos que están por ahí perdidos, pues lípidos, por ejemplo, en tejidos periféricos, bajo una placa de ateroma, esos lípidos, el HDL tiende a recogerlos y devolverlos a hígado, pero eso no voy a hacer más flechas por hoy. Vamos a analizar otra vez esta pregunta. Nos dicen que colesterol elevado y triglicéridos elevados y que marquemos la falsa. Bien, una cosa. Antes de meternos en entidades concretas, vamos a clasificar las dislipemias en tres grandes grupos. Esto es una clasificación muy burda, pero bueno, nos sirve más o menos para estudiar. Tenemos hiperlipemias mixtas. En esas formas mixtas lo que vamos a tener es una elevación tanto de triglicéridos como de colesterol, como le sucede al paciente de la pregunta. Después vamos a ver otras donde va a afectar exclusivamente a los triglicéridos y pondremos algún ejemplo, y luego veremos alguna otra donde lo que se eleva es únicamente el colesterol. Según qué gen o genes se están afectando, pues las consecuencias van a ser unas u otras, y esto es difícil de estudiar, muy complicado de estudiar. ¿Por qué?
porque estos genes van a afectar a diferentes apoproteínas, a diferentes receptores, y esto pues es complejo, esto es confuso y esto se olvida pues muy fácilmente. Vamos a responder la pregunta y ahora vemos alguna patología aprovechando el esquema. Nos dicen, a ver, ¿cuál es falsa? Dice la 1, es probable que padezca un déficit de lipoproteína lipasa. Todavía no lo sabemos, ahora hablaremos de eso. La 1, entre paréntesis, después completamos. La 2 dice, es importante que disminuya de peso. Mira, no sabemos qué dislipemia tiene. Vamos a asumir ignorancia completa de este capítulo, pero la 2, sin embargo, es bastante lógica. Una persona tenga la dislipemia que tenga, si yo le sugiero que pierda peso, eso mal no le va a venir. Eso puede venir bien para controlar o para colaborar a controlar cualquier dislipemia. Entonces, la opción número 2, pues, no le falta sentido. De hecho, te han dicho un índice de masa corporal de 31, pues aunque solo sea por eso, ya le vas a recomendar que pierda peso, aunque no entiendas nada de dislipemias. La 2 de momento yo no me la plantearía como falsa. 3. Deben descartarse un hipotiroidismo o una diabetes latentes. Aunque no sepas nada, vamos a ver, si una persona viene con un cuadro de dislipemia, del tipo que sea, antes de pensar en cosas familiares, en cosas genéticas, etcétera, es más lógico empezar descartando causas secundarias. Hay gente que a lo mejor pues, no tiene ningún gen alterado en concreto, ni ninguna apoproteína, ni nada de eso. Simplemente tiene dislipemia porque está obeso. O tiene dislipemia porque además es diabético. Bueno, pues todo eso es una cosa que hay que estudiar. Es lo que dice la opción número 3, tiene su sentido. 4. El enfermo probablemente sea homocigoto para un defecto genético del metabolismo lipídico. Bueno, pues esto ya es más complicado. Esto puede ser que no lo sepas si no te has mirado mucho ese capítulo. Entonces aquí la duda sería o bien la 1 o bien la 4. La 2 y la 3 parecen bastante claras, ya es al 50% la duda razonable. Vamos a ver. La opción número 1, te hablan de la lipoproteína lipasa. Atención, si me tengo que saber un ejemplo de enfermedad que afecta solamente a los triglicéridos, que sea ese. Déficit de lipoproteína lipasa. Aquí, déficit de lipoproteína lipasa. Vamos a explicar esto. ¿Dónde está, dentro de todo este esquema, la lipoproteína lipasa? Pues bien, la lipoproteína lipasa está aquí. Esa enzima la expresan tanto las células musculares como los adipocitos, y es lo que capacita a estos tipos celulares para tomar los triglicéridos, fraccionarlos en ácidos grasos y hacer uso de ellos, bien para quemarlos, bien para almacenarlos. ¿Qué pasa? Atención, ¿qué pasa si yo no tengo lipoproteína lipasa? Pues lo puedes deducir. Si yo no tengo lipoproteína lipasa, estos kilomicrones, ¿qué va a pasar con ellos? Se me van a acumular. Estos kilomicrones que contienen triglicéridos no van a transformarse en partículas residuales, les va a costar. ¿Por qué? Si no hay lipoproteína lipasa, los triglicéridos no se degradan, voy a tener hipertrigliceridemia. Eso es lo que va a suceder. Lo mismo que aquí, la VLDL, pues pasará algo parecido, porque el VLDL también lleva triglicéridos, eso sería fraccionado aquí, después se transformaría, pues eso no va a suceder. Entonces, si yo no tengo lipoproteína lipasa, lo que se va a acumular, ¿qué es? Esto y esto. Triglicéridos, triglicéridos. Es una hipertrigliceridemia pura, eso es lo que va a suceder. Y el paciente de la pregunta que tenía, tiene los triglicéridos altos, de acuerdo, pero también tiene el colesterol alto. Luego, entonces, la opción número 1 sería la falsa. ¿Es probable un déficit de lipoproteína lipasa? No lo es, no es probable, porque en este caso solamente me encontraría hipertrigliceridemia, punto, nada más. Eso no afectaría al colesterol. Una cosa importante. El déficit de lipoproteína lipasa, en caso de existir, elevaría los triglicéridos muchísimo más, pero muchísimo más. Aquí tiene 300 y pico, eso es una hipertrigliceridemia de aficionado. Si yo tuviese un déficit de LPL, tendría el plasma lechoso. Hasta ese punto, el plasma lechoso. Podrías tener triglicéridos rondando los 1000 y hasta más de 1000, 1500 y 1800, una barbaridad de triglicéridos. Piensa que es una carencia total y absoluta de esa enzima, de esa LPL. Entonces, por ese motivo, el acúmulo de triglicéridos es brutal. Entonces, por eso, es el típico tubo que te cuentan, oye, que me sale plasma lechoso.
Hay gente que tiene un déficit de lipoproteína lipasa y la hipertrigliceridemia es tan sumamente alta, tan sumamente salvaje, que produce una falsa hiponatremia a la hora de hacer determinaciones analíticas. Los triglicéridos, cuando están muy altos en sangre, pueden dificultar la medición del sodio. Eso puede simular una hiponatremia que no existe. Y es por eso, por la cantidad inmensa de triglicéridos que tienen esos pacientes. No sé si recordáis en el capítulo de neumología, cuando hablan del quilotórax. ¿Qué pasaba en el quilotórax? El quilotórax es un derrame pleural que es rico en triglicéridos, debido normalmente a la rotura de alguna estructura linfática, el conducto torácico que decíamos antes. Ese conducto torácico ya hemos visto en el esquema anterior que contiene, de dónde viene, procede de abdomen, ya en el tórax se llama conducto torácico. Si eso se rompe por un traumatismo, por lo que sea, ¿qué sucede? Derrama su contenido. Eso es rico, acordaos, en los kilomicrones de la dieta. Eso es lo que contiene el conducto torácico. ¿Y eso qué pasa? Pues que tienes un derrame pleural que es como leche, es lechoso. Si ves una foto muy característico, es riquísimo en triglicéridos. Bueno, pues imagínate eso trasladado a sangre, ¿eh? Bueno, pues así sería, una sangre absolutamente plagada de triglicéridos. Entonces, esa es la falsa, esa es la opción número 1, es la que habría que marcar como mentira. Otra cuestión relacionada. Decíamos que cada una de estas lipoproteínas cada una de estas lipoproteínas tienen apoproteínas adicionales que están ahí pegadas a ellas. Esas apoproteínas son como el código postal, decíamos, que les dice a dónde deben ir. Bueno, pues esto de aquí, kilomicrones, contienen apoproteína C2. Apoproteína C2. ¿Qué es lo que hace la apoproteína C2? Es, digamos, lo que dirige al kilomicrón hasta aquí. Para que la lipoproteína lipasa funcione, tiene que haber una interacción entre la apoproteína C2 y la lipoproteína lipasa. Digamos que son como una llave y una cerradura. Si viene esto y hay apo C2, la lipoproteína lipasa va a encajar con ello y va a ejercer su función. ¿Qué pasará si yo no tuviese apoproteína C2? Si no tengo apoproteína C2, el resultado neto va a ser el mismo. El déficit de apoproteína C2 va a cursar exactamente igual que el déficit de lipoproteína lipasa. Va a ser una hipertrigliceridemia pura. No va a afectar al colesterol, va a afectar a triglicéridos. También las VLDL tienen apoproteína C2. ¿Qué pasa entonces? Pues lo mismo. Esto, como esto, se acumulan porque la lipoproteína lipasa, aunque está presente, no puede funcionar en ausencia de esa apoproteína. Entonces, la clínica sería más o menos la misma, ¿eh? De hecho, estas dos entidades, déficit de lipoproteína lipasa o déficit de apoproteína C2, eso en los libros te lo clasifican a veces como una sola entidad. Kilomicronemia familiar, ¿eh? Bueno, pues es por eso, es por el acúmulo, como veis, de esos productos que no se pueden transformar por la lipoproteína lipasa. Más cosas. Fijaros, dentro de las hipertrigliceridemias puras, ya hemos visto esta, es fácil de estudiar, es fácil de entender porque afecta a un solo gen, ¿eh? La déficit de lipoproteína lipasa afecta selectivamente a esto de aquí. Si me falta apoproteína C2, es solamente eso de ahí. Existen también cuadros que pueden afectar a muchas más cosas, no a un solo gen, pueden ser ya cuadros poligénicos y eso pues puede ser ya más complicado de recordar. Hay un cuadro que se llama, lo añado aquí, hipertrigliceridemia familiar. La hipertrigliceridemia familiar, como su nombre indica, afecta solamente a los triglicéridos, ¿eh? Y fijaros, esto lo que hace es tocar también, en diferente grado, la lipoproteína lipasa. Son mutaciones que le quitan actividad a esa enzima. Hay varios tipos de mutaciones, pero que siempre es lo mismo. Al final lo que cursa es con una baja actividad de la lipoproteína lipasa y me va a elevar también los triglicéridos. No va a ser algo tan sumamente bestia, tan sumamente elevado, como cuando no tengo nada de lipoproteína lipasa. O sea, no es una carencia absoluta, es una inactivación más o menos parcial, dependiendo de la mutación que sea. Ese cuadro también existe y es, por consiguiente, fácil de estudiar porque afecta a lo mismo, ¿eh? a un solo gen. Diferentes mutaciones, pero al fin y al cabo un gen concreto. Bien, esto con respecto a las que elevan los triglicéridos. Vamos a ver
El caso de la pregunta, fijaros la 4, 4 sí que va a ser verdadera, nos dice, el enfermo probablemente sea homocigoto para un defecto genético del metabolismo lipídico. Vamos a ver. Lo que tiene este paciente, cuidado con esto, es una disbeta-lipoproteinemia familiar, así se llama, disbeta-lipoproteinemia familiar. ¿Cómo cursa eso? Estaríamos aquí, dentro de las mixtas, aquí. Disbeta-lipoproteinemia familiar. Bueno, ¿qué tengo que saber de ella? Lo que acabamos de decir, que es mixta, va a haber elevación de colesterol, va a haber elevación de los triglicéridos, afecta, cuidado, a un solo gen, Esto va a afectar a la... ¿Quién se acuerda de esto? Acordarse de esto sería tener mucha memoria. Apoproteína E, más concretamente una variante suya, la E2. Esto no hace falta que lo memorices, lo que sí tienes que recordar es que la apoproteína E está presente no solo aquí. Hay muchas lipoproteínas que van a expresar apoproteína E. Si te vas al libro de endocrino y ves la composición de las diferentes lipoproteínas, la ApoE está en muchas de ellas. Por ese motivo, como está en muchas de ellas, pues se van a elevar tanto triglicéridos como colesterol. ¿Les acordaos? Eso es un ejemplo de mixta. Existe una variante que es autosómica recesiva y existe una variante que es autosómica dominante. En este caso, fijaros lo que dice la 4, y la 4 es verdad. Dice, el enfermo probablemente sea homocigoto para un defecto genético del metabolismo lipídico. Si yo necesito ser homocigoto, para expresar una determinada enfermedad, ¿de qué herencia estamos hablando? Que tengamos ambos alelos tocados, autosómica recesiva. Dentro de las dos formas que existen, autosómica dominante y autosómica recesiva, es más frecuente la forma recesiva en la disbeta-lipoproteinemia familiar. Es lo de la 4, podías no saberlo, eso es un detalle, es una cosa que se te va a olvidar pasado mañana, seguramente, pero sí tendrías que darte cuenta a partir de ahora que la 1 era completamente falsa. Ya tenemos un ejemplo de dislipemia mixta, esta de aquí, disbeta-lipoproteinemia familiar, pero ya que estamos vamos a añadir alguna otra más. Esta afecta a un solo gen muy concreto, es una mutación muy específica, hay una forma recesiva, hay otra dominante, pero vamos a aprendernos una dislipemia mixta que sea más frecuente. ¿Cuál es? Y esta es poligénica, esta puede tocar varios genes, aquí no vamos a entrar en detalles genéticos, porque puede ser más de uno y más de dos. ¿Cómo se llama la mixta, una que es mucho más común? Hiperlipemia familiar combinada, hiperlipemia familiar combinada. Bien. Y si es más frecuente, que de hecho es bastante más frecuente que la que tiene el paciente de la pregunta, ¿por qué el paciente de la pregunta pienso en una disbeta-lipoproteinemia familiar? Porque si tengo que saber una sola cosa de la disbeta-lipoproteinemia familiar, por lo menos en que expresa exteriormente, son los xantomas estriados palmares. Eso que te han contado, esas líneas como amarillentas, estar en los dedos, en las palmas de las manos, eso es absolutamente típico de la disbeta-lipoproteinemia familiar. Bien, de las 4 opciones nada más que añadir, lo único pues nos queda una sección. Aquí vamos a ver alguna hiperlipemia, alguna dislipemia donde se eleve principalmente el colesterol. Bueno, pues aquí van a ser fácil de recordar por los nombres. Se van a llamar hipercolesterolemia, se van a llamar las dos, hipercolesterolemia, una de ellas se apellida familiar monogénica, ahora vamos a ver qué gen es y vamos a entender por qué se eleva solamente el colesterol, y luego está la otra que se llama hipercolesterolemia, dado esta ya no va a ser monogénica, sino lo contrario, poligénica. Una versión monogénica, otra poligénica. Bien, pues la monogénica, aprovechando el esquema para entenderla un poquito más. La hipercolesterolemia monogénica va a afectar aquí.
receptores de LDL. La composición de las LDL decíamos que ya era fundamentalmente colesterol, que han ido perdiendo los triglicéridos. LDL lleva casi todo colesterol. ¿Qué es lo que sucede? Si yo no tengo receptores para LDL, no va a poder ser captada con él por el hígado y se va a repartir por tejidos periféricos, entre otras cosas, pues dándome placas de ateroma. No solamente es que mis suprarrenales van a estar muy bien abastecidas para hacer cortisol, no, que me sobra colesterol circulante. Por ese motivo pues puedo tener placas de ateroma y accidentes coronarios agudos pues a edad precoz por ese motivo. Bueno, pues aquí sería el ejemplo. La forma monogénica sería receptor de LDL. La poligénica no me meto porque son varios genes y en cada paciente pues pueden ser mutaciones diferentes, ahí no vamos a entrar. Bien, tema difícil, tema duro, ya sé que esto se va a olvidar. Este esquema más o menos pues viene parecido en el libro de endocrino. En el libro de endocrino está un poco más complicada porque añade la ruta de la HDL tal que aquí pues no me interesa. Pero bueno, para responder esta pregunta y otras preguntas similares nos puede ser útil. Espero que esto pues haya clarificado un poquito todo lo que tiene que ver con los triglicéridos, con el colesterol, desde el punto de vista de los fármacos que se pueden utilizar, pues ya sabéis, estatinas, lo que van a bajar es colesterol, ácido nicotínico, fibratos, lo que van a bajar a ser triglicéridos. Eso como regla general. O hay más hipolipemiantes que ya estudiártelo pues un poco más infierno, porque hay muchos más, pero groseramente las estatinas sobre el LDL, nicotínico, fibratos, sobre triglicéridos. Luego ya te pueden hacer preguntas más específicas, como la que hicimos pues hace un par de simulacros. ¿Cuál es la estatina que menos interacciones medicamentosas presenta y por tanto sería idónea para un paciente polimedicado? Pitavastatina. ¿Cuáles son las estatinas más potentes? Pues la rosuvastatina, que también puede bajar un poquito los triglicéridos, y la atorvastatina, sobre todo la rosuvastatina, etcétera. Esto ya es un tema que requiere mucha memoria. Bueno, con esto por lo menos pues tenemos una introducción para quien se anime a intentar aprendérselo. Dejamos la pregunta, borro la pizarra y pasamos a la siguiente. Vamos a continuación a una pregunta exigente, una pregunta con imagen, que me imagino que la mayor parte de vosotros no tendría mucha idea sobre el diagnóstico que tiene el paciente. Pero eso no impide acertar la pregunta. ¿Qué hay que hacer cuando tienes una pregunta rara delante, una pregunta para la que no estás preparado? Pues mantener la compostura, mantener la frialdad necesaria, pensar con las cosas que te dan, con las cosas que sí sabes, y a lo mejor puede ser que la aciertes. Muchas preguntas de las que cayeron en la última edición del MIR en febrero de 2019, a la que vuestros compañeros de la promoción anterior tuvieron que enfrentarse, eran así, eran muy raras. Fue un examen que el Ministerio pues marcó tendencia, no me gustó nada, personalmente creo que no era un examen justo ni mucho menos, pues muchas preguntas de las que la gente tenía bien era de esa manera, porque a lo mejor no tenían suficiente preparación, pero sí puedes reconocer la respuesta si la ves escrita. Y aquí fijaros, nos hablan de un paciente de 51 años, que tiene un accidente de tráfico con traumatismo craneoencefálico. Nos cuentan que tiene un Glasgow de 4, midriasis izquierda, y le tienen que sedar, le tienen que intubar, y bueno, pues el diagnóstico que tiene, agudo, es hematoma subdural izquierdo. Eso es lo que sucede el día del traumatismo. Bien, dicen que bueno, tiene un hematoma que es considerable, un desplazamiento que está haciendo de la línea media, deciden evacuarlo, hacen por ello una craneotomía urgente, y nos dicen, y esto es lo peculiar de esta pregunta, que no reponen el hueso. Es decir, le hacen un agujero en el cráneo para evacuar ese hematoma, luego no le vuelven a poner la tapa. Y no le ponen la tapa de los sesos, no se la devuelven, porque si hay mucho edema cerebral, pues temen que pudiera enclavarse. Por ese motivo, pues, aquí el tag que nos muestran. Es eso, es un cráneo que le falta un trozo. No sé si después pensaban a lo mejor ponerle un gorro o una boina o un sombrero de copa para disimular el defecto, pero la cuestión es que mientras tenga riesgo de edema cerebral, pues no le ponen nada para evitar esa hiperpresión intracraneal. Bien, pasa el tiempo y tras un mes de estancia en UCI, pues nada, se recupera aceptablemente, vuelve otra vez a su vida normal, no nos dicen que le pongan sombrero ni que le devuelvan otra vez ese defecto óseo que tiene, y atención, aquí viene la historia. 6 meses después, la familia te dice que lleva unas semanas más torpe, que tiene, fijaros, pues una cierta focalidad neurológica en la mano izquierda, parece que no le funciona del todo bien,
requiere ayuda para ciertas actividades para las que antes era autónomo. De hecho, es una persona relativamente joven, a los 51 años, pues normalmente la gente es independiente, por lo general, para las actividades de la vida diaria, pero él ha dejado de serlo. Precisa ayuda, tiene un lenguaje más lento, más incoherente, una paresia de la mano izquierda que tal que antes no tenía, y el TAC es el que hemos visto. ¿Qué es lo que pasa con este paciente? ¿Cuál sería la opción correcta con respecto a su diagnóstico? Vamos a ver, opción por opción. No sé lo que tiene el paciente, pero antes de leerlas, lo que tienes que tener claro es que casi seguro el resultado, la opción correcta, tendrá que ver con lo que te han mostrado en el TAC. Tendrá que ver con que le falta un trozo de cráneo, porque si no, no te hubieran contado algo tan pintoresco. Vamos a ver opción por opción, pensando y sin ponernos nerviosos. Y esto se puede sacar, ¿no? No es una pregunta tan difícil. A nivel teórico sí lo es, pero a nivel práctico no lo es tanto, dice la opción número 1. Se trata de un cuadro de hidrocefalia crónica del adulto, con sintomatología incompleta, con lo que el paciente requiere una derivación ventrículo-peritoneal. Vamos a ver. Esto que nos están contando es mentira pura. Una hidrocefalia crónica del adulto. ¿Eso qué es? Una enfermedad de ancianos. Le faltan 30 años para padecer un cuadro como ese. Te suelen contar un ancianito que tiene esa famosa tríada de Hakim-Adams, que consistía. Es un cuadro que más o menos recuerda a una demencia y que tiene trastornos en la marcha y que se orina encima, y no te están contando eso, ni mucho menos. Y sobre todo, que le falta un trozo de cráneo. ¿Tú crees que eso va a tener que ver con una hidrocefalia crónica del adulto? Más bien debería llamarse hidrocefalia crónica del anciano, porque como os digo, es gente muy mayor quien tiene esto normalmente. Que la 1 no va a ser, la 1 es un relleno. Lo han metido ahí a ver si te pillan, pero realmente esto no creo que casi ninguno se haya planteado seriamente la opción número 1. También se llama hidrocefalia normotensiva, esa hidrocefalia crónica del adulto. Bien, parece que no es esa. Leo la opción número 3. La 2 es de la que no sé, que luego va a ser la correcta, la voy a sacar por descarte. Evidencias contra la 1 por lo menos tengo. 3. El paciente presenta un hematoma subdural crónico que hay que evacuar mediante la reapertura de la herida quirúrgica. Vamos a ver. Esto, sabes de sobra que esto no es así. Te han dicho que en su día, cuando tuvo el traumatismo craneoencefálico, pues tuvo un hematoma subdural agudo. Bien, pues vamos a ver. Esto sabéis todos perfectamente cómo se ve. ¿Cómo se ve un hematoma epidural? Epidural se ve así. El subdural se vería así. Y tanto uno como otro, cuando son agudos, y acordaos que la sangre recién derramada en el TAC se ve blanca, se veía esto para el epidural, esto para el subdural. Cuando es crónico, esto lo borro porque no me interesa, el hematoma subdural, cuando es crónico, van pasando las semanas, van pasando los meses, ese aspecto blanco de la sangre va cambiando, se va haciendo cada vez pues, más oscuro, va teniendo otra densidad en el TAC, se ve cada vez más negro, cuanto más crónico es. ¿Tú has visto esto en el TAC que te han mostrado? Eso no lo has visto. Lo que sí has visto, y te habrá llamado mucho la atención, es que le falta un trozo de hueso. Repasando. Aquí tenéis la comparación de un hematoma epidural con uno subdural, la forma que tienen, blancos cuando son agudos. Aquí tenemos un hematoma subdural crónico, como decía, para un hematoma subdural crónico que te suelen contar. Normalmente un paciente mayor, un paciente anciano, a veces te dirán que está anticoagulado para justificar que pudiera tener ese hematoma y sangre más fácilmente, o que ha tenido un traumatismo menor por el que no consultó y según van pasando las semanas empieza a tener un cuadro como una especie de demencia, como va perdiendo facultades superiores y después cuando le hacen el TAC pues se encuentran con esto. Eso hay gente que le ocurre, pero no es ni mucho menos el caso de este paciente. Esto no se ve en el TAC y no tiene muchas cartas para que tenga esto. Fijaros la opción número 4, dice: lo más probable es que tenga una infección crónica bajo la piel de la craniectomía, por lo que habría que poner tratamiento antibiótico. Vamos a ver, aquí no veo datos de infección, no me han contado que tenga ni eritema, ni tumefacción, ni aumento de la temperatura local bajo esa piel que está directamente sobre el cerebro, no hay nada de eso. Lleva 6 meses ya, no parece que esto vaya a ser un cuadro infeccioso, ni mucho menos, no tiene clínica para ello ni motivos para pensarlo. Lo que sí que tiene es un agujero en el cráneo, esa es la clave, y eso es lo que da nombre a la opción número 2. Dice la 2, se trata de un síndrome del trefinado,
propio de pacientes con craniectomías descompresivas, donde existe un peor flujo sanguíneo cerebral en el hemisferio donde se hizo la craniectomía y cuyo tratamiento es recolocar el hueso. Bueno, vamos a ver. Lo que dice la 2 tiene que ser verdad. No sé mucho de ese tema, pero suena coherente. Lo que sí que no va a ser verdad es recolocarle el hueso. No creo que el hueso que le quitaron lo hayan conservado para 6 meses después. 6 meses después seguro que ese hueso no sirve para nada. No sé si con él habrán hecho cocido o lo habrán usado con otros fines, pero seguro que eso ya no. Lo que haré que, pues mira, vamos a ver. Aquí tenéis un caso de un paciente que sufrió más o menos la misma suerte que el de la pregunta. Ahí veis que tiene pues ese agujero que le ha quedado, hubo que quitarle trozo de cráneo para evitar la hipertensión intracraneal si hay mucho edema, y eso con el paso del tiempo pues se puede recolocar, fijaros, pues una especie de prótesis que a nivel subcutáneo se injerta y después pues el paciente pues tiene este aspecto, eso se puede corregir. ¿Qué es esto del síndrome del trefinado? Que debería llamarse síndrome del trepanado. Pasa que eso de trefinado, pues nos hemos contagiado de la literatura anglosajona que se dice así, pero es una trepanación lo que ha tenido, síndrome del trepanado. Bien, pues, ¿qué pasa? Es esto, se supone, bueno, se supone no, esto es así, lo que pasa es que esto es un tema que en el MIR pues nunca se ha preguntado, pero sorpresas no faltan los últimos años, vamos a verlo por si acaso. Aquí tenemos el cráneo. Vamos a imaginar que este paciente, por el motivo que sea, pues requiere una trepanación, como el de la pregunta. Le quito un trozo de cráneo y aquí no hay nada, esto es piel. Y aquí pues está el cerebro del paciente. Bien, esto en fase aguda me viene bien para evitar esa compresión que decíamos, para evitar esa hipertensión intracraneal si hay mucho edema en el cerebro. Pero ¿qué sucede? La caja que rodea el cerebro pues está ahí porque la naturaleza es sabia. Igual que ha metido la naturaleza los pulmones y el corazón detrás de la caja torácica, pues metió el cerebro en un estuche óseo completamente rígido, que nos protege de factores externos, y entre otros, cuidado, esto es una fuerza que solamente piensan en ellos, piensan en ella el hombre del tiempo, los meteorólogos, tal, pero que está ahí, la presión atmosférica. La presión atmosférica no va a actuar, no va a influir sobre nuestro cerebro mientras haya cráneo, pero ¿qué sucede? Las zonas donde nos hemos quedado sin hueso, esa misteriosa fuerza, la presión atmosférica, va a comprimir sutilmente, crónicamente, y eso pues va a comprometer el flujo sanguíneo de la superficie del cerebro. Va a colapsar un poquito las meninges, va a dificultar el flujo y eso pues puede tener una expresión neurológica como la que tiene ese paciente. Fijaros que se nos cuentan que si la mano izquierda tal, eso dependerá del área donde hicieran la trepanación. Esto puede ocurrir. Esta presión atmosférica, yo una vez leí en un libro, no sé si será verdad, no tengo criterio para ver si es cierto o si es una exageración, en que es una fuerza que no tenemos en cuenta, pero que está ahí y que es tan importante, es tan grande esa fuerza que si no existiese y yo me cortase afeitándome por la mañana, si no hubiera presión atmosférica me desangraría inmediatamente. No sé si eso es verdad, no lo tengo, ya digo, criterio para distinguir si sí o si no. Pero recordad, esa presión existe, si me quitas la tapa del cráneo puede ejercer una fuerza constante sobre mi cerebro y por eso pues habría que devolverme la tapa de lo que ya sabéis, así que por eso la respuesta correcta sería la 2. No es realmente una pregunta muy complicada, ni mucho menos. Lo que pasa es que, bueno, pues te puede imponer el hecho de que el TAC no lo has visto nunca, el hecho de que se trata pues de una pregunta un poquito rara, pues no te inhibas, perfectamente podías con ella, a pesar de que teóricamente es muy difícil, luego en la práctica pues no lo sería tanto. Bueno, dejamos esta pregunta y ya para terminar esta primera mitad del vídeo vamos a relajarlos con alguna droga de abuso. He traído una droga de abuso para terminar esta parte que aparece en la parte ya final del simulacro. Fijaros esta pregunta. Nos hablan de una mujer de 26 años que tiene desde hace 2 meses insectos que le recorren la piel y el pelo. Bien, nos dicen además que siente cómo los bichos pasan por sus piernas e incluso penetran en sus genitales y en la exploración se evidencian lesiones de rascado, pero no se ve ningún dato objetivo de infestación por parásitos. Nos dicen que aporta una caja de cerillas en la que ha recogido algunos de los huevos que ponen. Al abrirla solamente ves restos de piel, sin más, inespecíficos, y nos dicen que cuál de las siguientes complicaciones no suele asociarse a este síntoma. Vamos a ver.
Cuando os cuenten esto, que alguien te trae trocitos de piel en una caja o que alguien ha recogido los bichos que le infestan en una caja, eso es un dato de patología psiquiátrica prácticamente seguro. A mí alguna vez me ha pasado en la consulta. De hecho, aparte de delirios de parásitos ectocutáneos, tal, etcétera, pues pacientes que pueden desarrollar todo tipo de delirios relacionados. Recuerdo una vez cuando era residente, había una paciente que decía que tenía cristales en la piel, cristalitos. Bueno, pues esto fue primero al médico de atención primaria, el médico de familia le dijo que evidentemente eso no era así, pero claro, consultó tantas veces que al final pues lo acabó mandando a dermatología. Y una compañera en el ambulatorio, pues nada, pues la ve una vez y otra vez y otra vez, y que tengo cristalitos y que no sé qué, y que se me clava, bueno, una historia tremenda con los cristalitos. Y ya la sexta o séptima vez que la ve, que ya no sabe ni qué hacer con ella, dice, mira, me voy a mandar al hospital y allí te van a hacer una biopsia. Bueno, pues los residentes, pues éramos quienes hacíamos la biopsia, los residentes de primer año, trabajo sucio, cuando no sabes nada que hacer, todavía no tienes mucho conocimiento de la especialidad, pues es lo que hacíamos. Pues bien, me toca, tal, leo la historia, tiene cristalitos, tal, la paciente en la piel, eso es lo que dice, pongo a hablar con ella mientras la biopsia. ¿Qué le pasa a usted, señora? Pues nada, porque tengo cristales en la piel y me molestan mucho y nadie me hace caso y ya por fin su compañera del ambulatorio me ha mandado aquí para que me estudien. No sé, pues tiene usted razón, tiene usted razón. Que sepa que ahora mismo haciendo la biopsia se me ha despuntado el bisturí. Me ha dado un cristalito y efectivamente pues se me ha roto y he tenido que coger otro. Va a ser verdad que tiene usted cristalitos en la piel. Por fin alguien me entiende, por fin alguien me entiende, menos mal, ya decía yo que me tenían que hacer esta prueba, ya decía yo que me tenían que hacer una biopsia para estudiar mi problema, menos mal. Bueno, pues le doy 2 puntos, tal, lo mandamos al laboratorio de anatomía patológica, le digo, por cierto, para disolver estos cristalitos que he notado con el bisturí, dese usted esta crema un par de veces al día, ya verá cómo pronto se le van a quitar. La crema que le puse era una hidratante, no era Nivea del bote azul, pero casi. Bueno, pues la siguiente vez que va al ambulatorio, llega allí, doctora, ¿es verdad que tenía cristalitos? Si es que me lo dijo el joven que me hizo la biopsia, con el bisturí tal, se le despuntó incluso con los cristalitos tal. Mi compañera, que era mi adjunta, pues alucinada. Le ha dicho eso mi compañero, el residente. Sí, pero no se preocupe, que es que además me puso una crema que desde que me la doy no tengo ya cristales en la piel, se me han disuelto, se me han quitado, así que nada, pues venía a que, bueno, pues a darle las gracias, a ver el resultado de la biopsia, que ya sé cuál es porque me lo dijo su compañero, y nada, y aquí muy agradecida porque me han resuelto ustedes el problema. Estas cosas pues pasan. Así que viendo cosas como esta, y esto os aseguro que esto yo lo he vivido tal cual hace muchos años, pues lo del Delusio parasitorum es nada comparado con el de los cristales. Pero aquí, fijaros que la clave va a estar entre las opciones que nos dan. Hay veces que a lo mejor lo que nos cuentan no es suficientemente reconocible, pero cuando veo las 4 opciones, veo cosas como atrofia de la mucosa nasal, cardiopatía isquémica, epilepsia, tal, edema pulmonar. ¿Esto a qué te suena? Sobre todo la opción número 1, una persona joven, atrofia de la mucosa nasal, un delirio de infestación por parásitos, tal, lo que se llamaba en su momento el síndrome de Mayan. Bueno, pues esto, ¿a qué sustancia se vincula? Cocaína, cocaína. Esto, la opción número 1 es la que te tendría que haber traído hasta la cabeza, es una complicación crónica de los consumidores de cocaína. No penséis que esto es una cosa nueva, ni mucho menos. Este cuadro, ya digo, que lo describe Mayan hace ya, pues, a finales del siglo XIX. En su momento se diagnosticó en relación con cocaína intravenosa, no esnifada como se hace modernamente, pero sea por una vía o sea por otra, cocaína en supositorio, si llevas tiempo suficiente, al final pues te puede pasar esto, puedes tener este cuadro, una creencia de que estás infestado por parásitos, tal, y que tienes bichos y ese tipo de cosas. Un cuadro muy reconocible, un cuadro que podía perfectamente caer en el examen porque cada vez pone pues, más preguntas de intoxicaciones y preguntas cada vez más raras. De hecho, hubo en su momento gente muy ilustre que se hicieron adictos a cocaína y tenían pues cuadros parecidos. No sé si os suena el nombre de Halsted. Cuando estudias la cirugía de mama, te cuentan que si diferentes tipos de mastectomía, pues mastectomías muy antiguas, muy radicales, la tipo Halsted, que quitaba la mama y los pectorales y los ganglios linfáticos, quitaba hasta el esternón si te descuidas, que era una cosa súper radical. Luego ya hicieron cosas pues más diferentes, más conservadoras, ya modificadas, pero la original, la mastectomía original, que era la de Halsted. Halsted era un cirujano que vivió pues, a finales del siglo XIX, principios del XX, y
el tema de la cocaína parece que le gustó mucho. En aquel momento se empezó a usar como anestésico, pero resulta que él se dio cuenta de que tenía otras propiedades que le permitía rendir más, el trabajar más por las noches, estudiar más por las noches sin cansarse, tal, y al final pues es uno de los primeros médicos adictos a cocaína que tiene registrada la historia y uno de los más ilustres. Bueno, pues complicaciones de esa ya en su momento se describió en este contexto, eso de el síndrome que vemos aquí, el Mañan, gestación por parásitos. Es por eso aquí, complicaciones de la cocaína, pues la opción número 1, eso es muy conocido, atrofia de la mucosa nasal por su carácter vasoconstrictor. La opción número 2, cardiopatía isquémica, pues también. Si veis en urgencias el día de mañana un síndrome coronario agudo en una persona de menos de 30 años, pues pregúntale por esto y probablemente aceptarás. Igual no siempre te lo cuenta, es muy común, cuadros coronarios agudos por cocaína. La opción número 3, epilepsia, es también otra de las complicaciones, pero mucho cuidado con la respuesta número 4. Hay una palabra solamente que la hace falsa, dice edema pulmonar, puede suceder, no cardiogénico, eso es lo que es mentira. Vamos a ver, si yo consumiese cocaína y tuviese un edema pulmonar, sí que sería cardiogénico. ¿Qué hace la cocaína? ¿Qué puede hacer la cocaína? Una elevación muy importante de la presión arterial. Si la presión arterial se eleva lo suficiente, de tal manera que mi ventrículo izquierdo no da abasto, no puede ejercer la fuerza suficiente y empieza a acumularse sangre en ventrículo izquierdo y en aurícula izquierda y por consiguiente en el pulmón, eso es un edema pulmonar, de acuerdo, pero sería cardiogénico, porque es subsiguiente a un aumento brutal de la poscarga. Es por eso la opción número 4 pues sería la que no suele asociarse a este cuadro que tiene la paciente. Bueno, pues nada más con respecto a esta pregunta. Ahora sí que nos relajamos un rato, os invito a que os toméis un café o lo que sea y nos vamos a la segunda.